Que Dios te bendiga en esta hora, en este día maravilloso. El Señor esté con tu vida, que el Señor te conceda paz, armonía, gozo, tranquilidad. Vamos a orar dándole gracias al Señor por este tiempo, este nuevo podcast que nos está concediendo, este tiempo de clamor, de oración, este tiempo de búsqueda, este tiempo donde podemos entablar una relación con Él, este tiempo aceptable que dice el libro de Isaías, que Él nos oye. Amén. Mi pregunta es, ¿cuándo será el tiempo inaceptable? ¿Verdad? Porque dice, en el día aceptable te oí. Amén. Es decir, que quiere decir que va a haber un día en que Dios no va a aceptar nuestras oraciones. Amén. Esa es una gran inquietud, ¿verdad? Es una gran pregunta que nos genera este versículo de Isaías. Amén. Pero bueno, mientras estamos en el tiempo aceptable, en el cual nos habla la palabra del Señor, que nosotros podemos, ¿verdad?, ser oídos por Dios, es necesario aprovecharlo, ¿verdad?, y entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. En este tiempo, este día vamos a hablar acerca de este podcast que está titulado Cristianos Desesperados. Amén. Cristianos desesperados. Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el que vive por todos los siglos. Lo vamos a leer acá en la Biblia para que ustedes vean. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Amén. Perdón, sobre versículo 1 vamos a leer para que usted pueda comprender bien el contexto de lo que vamos a hablar. Pues si leo un solo versículo de la Biblia, dice, no, es que yo quiero saberlo todo. Bueno, vamos a verlo acá. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque he aquí, sin duda, vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Amén. Cuando hablamos de cristianos desesperados, tenemos que hablar también de la falta de fe. Amén. Cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos da un anhelo en nuestro corazón, cuando Dios nos da un sueño, ¿verdad? Como a José. José, cuando él era pequeño, tuvo un sueño cuando estaba con sus hermanos, tenía alrededor de 12 años, y él tuvo un sueño donde él se veía muy grande, muy, ¿verdad?, entre ellos, y veía que él era el mayor, y veía que todos los fardos de trigo caían hacia él. O sea, había señales que Dios le estaba dando a él, una visión de algo hermoso que iba a suceder en su vida, ¿verdad? Pero dice que José, sí, estuvo preso en Egipto, fue vendido por sus hermanos, sí, fue tratado, vivió como un esclavo, estuvo preso injustamente, fue acosado, fue tentado, sí, y todas estas situaciones pasó José para lograr, después de mucho tiempo, de mucho proceso, de muchas pruebas, llegar a cumplirse esa visión que él tenía, que tuvo cuando era él un adolescente. Entonces vemos que nosotros, dice acá la palabra del Señor, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Y acá tenemos que nosotros detenernos en esta palabra que dice, y no mentirá. A veces nosotros estamos mal con Dios, estamos en su camino, pero estamos rebelados, estamos enojados, estamos endurecidos, pero no lo demostramos. Oramos y lo hacemos rutinariamente, vamos a la iglesia y lo hacemos como una costumbre, pero al no ver nuestros sueños cumplidos, nosotros dudamos. ¿Y qué empezamos a hacer? ¿Qué empiezan a hacer muchos cristianos? Empiezan a desesperarse y a buscar atajos, ¿sí?, a buscar caminos, ¿verdad?, a trazar su propio camino hacia ese sueño o hacia esa visión, creyendo que lo van a poder lograr por sus propios medios. Amén. Y sin la guía, la dirección
de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? Que si Dios quiere y me da vida, dice que Pablo decía, si Dios quiere y me da vida, viajaré, iré a tal lugar, ¿sí? Nosotros a veces pensamos, ¿sí?, que podemos hacer las cosas a nuestra manera y que todo nos va a ir bien, que Dios tiene que responder. Es decir, trazamos un camino nosotros mismos para llegar a esa meta, a ese propósito, a ese objetivo. Pensamos que Dios está totalmente de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo, pero ni siquiera le consultamos, ni siquiera estamos orando, estamos ayunando, estamos pidiendo guía, revelación, ¿verdad? Y estamos buscando ese atajo, esa manera desesperada de llegar a tener aquella bendición que anhelamos, ¿sí? Y en el camino fallamos. En el camino Dios nos muestra que no podemos. En el camino nos damos cuenta que no hemos podido llegar a donde queríamos, porque no era la voluntad de Dios ir por ese camino, porque Él tenía otro camino y era a través de la oración, de la consagración, de la humillación que íbamos a llegar a ese propósito, ¿sí? Entonces vemos que el cristiano hoy es desesperado, ¿sí? El cristiano no espera que Dios lo bendiga. El cristiano espera, ¿sí?, bendecirse él mismo. Amén. Por eso hay personas que no pueden, ¿sí? Vemos como Sara, un ejemplo. Le vamos a poner el ejemplo de Sara, donde ella tuvo una revelación de parte de Dios que fue dada a su esposo, de que ella era estéril, pero ella iba a dar a luz. Ella se rió, pero Dios le dio una promesa a Abraham y ella era la heredera de esa promesa, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que Sara buscó un atajo. Te traigo a mi esclava, Agar, y tú te acuestas con ella y tenemos la promesa de Dios. ¿Ve? Ella buscó su propio camino. ¿Y cómo le fue? Le fue mal, porque ese no era el camino que Dios le había indicado que ella buscara. El camino de ella era esperar, confiar, y a veces se nos vuelve tan difícil la situación porque decimos, es que pasa el tiempo, Padre, y yo veo que si yo no hago algo, si yo no le ayudo a Dios, Él no me va a ayudar, ¿sí? Y no es así. Dios no necesita tu ayuda. Él lo que necesita es que tú te dispongas tu corazón ante Él, a que tú te rindas ante Él y le digas, Señor, ¿qué es lo que quiere de mí? Y eso cuesta, porque uno no quiere que Dios lo dirija. Muchas veces uno dice, ¿a dónde me va a llevar Dios? ¿Qué va a hacer conmigo si me rindo a Él? No, tengo que hacer, imponer lo que diga mi corazón. Y ahí es donde nosotros fallamos, porque somos, ¿qué? Cristianos desesperados. Entonces vemos ahí la situación, ¿verdad? De esta varona, un ejemplo, Sara, ¿sí? Donde vemos que ella pensó que esa iba a ser la solución, que ella misma iba a ayudar a Dios a poder recibir esa promesa. Amén. Y así nos pasa a nosotros cotidianamente, ¿verdad? Queremos una bendición y buscamos atajos, y esos atajos justamente no son los más indicados y los más correctos y nunca están acorde a la palabra de Dios. Entonces por eso es que tenemos que meditar, pararnos en los caminos, detenernos, ¿verdad? Quizá usted me diga, pero yo, pastor, estoy cansada de pedirle a Dios que me dé una casa. Estoy cansada de pedirle al Señor que quiero tener un hijo. Estoy cansada del Señor que quiero tener un esposo, una esposa, que quiero salir de mi país, que quiero, no sé, quiero mudarme, quiero crecer, quiero hacer esto, quiero ser un siervo. Hay pastores que ellos mismos se colocan en el lugar porque no han esperado el tiempo de Dios y la dirección de Dios. Hay personas, ¿sí?, que se casan con otras personas para poder obtener medios, para ellos llegar a cumplir sus objetivos, pero no aman a esa persona, ni es la forma en que Dios los llamó a que ellos vivan, ¿sí? Hay muchas cosas que el ser humano después del tiempo se da cuenta que hace mal, porque ese matrimonio ya no funciona, ¿sí? Porque esa familia no es lo que tú esperabas, porque tú no amabas a esa persona como es realmente, ¿verdad? Hay personas que se apuran, ¿verdad? Porque quieren salir de su casa, ya no quieren estar con su madre, con su padre, siendo maltratados. Entonces, ¿qué sucede? Buscan un atajo. Lo primero que encuentran, ahí se van. Y dice, Dios me ayudó, me puso una persona que me va a sacar de donde yo estoy. Y no es así. Amén. Porque después tú te casas y lo que encuentras
es más sufrimiento, más problema, y te das cuenta, como yo he hablado con tantas personas en matrimonio que dicen es que no lo amaba, lo usé a esa situación para huir de lo que estaba pasando en mi casa. Amén. Y nosotros ya no estamos en este tiempo, ¿verdad? 2022, en un tiempo donde tú tengas que casarte para escaparte de tu casa. Ya no estamos en un tiempo donde tú te tienes que casar con una persona para poder tener una casa. No, estamos en un tiempo muy distinto, donde hay muchas oportunidades, donde hay muchas cosas que podemos hacer. Amén. Donde hay muchas formas, ¿verdad? Que Dios nos concede para nosotros, sí, poder ser bendecidos. Y no tenemos que buscar atajos que después nos van a traer malas consecuencias. Por eso el Señor dice que tenemos que ver acá, como dice la palabra de Dios, aunque la visión tardare, espéralo. Más se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Dice que aquella persona que no tiene fe, cuya alma no es recta, se enorgullece. Es decir, no, voy a hacer las cosas a mi manera. Me cansé de esperarte, Dios. Voy a buscar mi atajo. Voy a buscar mi manera, ¿sí? Y ahí es donde dice la palabra del Señor, que he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. ¿Sí? No, basta. Dios me dijo que me haga una casa, no me la dio, voy a meterme en un préstamo, voy a sacar esto, voy a hacer aquello, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Después no sabe ni cómo pagar ese préstamo. Después tiene que hipotecar la casa porque no sabe cómo devolver ese dinero, ¿verdad? Hay tantas cosas que nosotros hacemos mal porque no nos tranquilizamos, no reflexionamos, no esperamos, no sabemos hablar con Dios, no entendemos sus tiempos, no sabemos confiar en las promesas del Señor. Si Él te da una promesa, como dice acá la palabra de Dios en Habacuc 2, espéralo. No seas desesperado, no seas una mujer o un hombre desesperado que luego tengas que sufrir y llorar por esas consecuencias. Amén. Porque tú querías hacerlo, querías esa promesa que se cumpliera en tu vida, pero elegiste el atajo, el camino que tú preferiste y no consultaste a Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Amén. Que tenemos que poner a Jehová en todos nuestros caminos para que nos vaya bien. Amén. Entonces es importante, hermano, hermana, tú que estás escuchando, que tomes en cuenta esta reflexión y que medites y que hables con el Señor y le hagas saber, amén, que le hagas saber cómo tú te sientes, cuánto tiempo más. Él te va a hablar, Él te va a contestar, Él no te va a dejar sin tu bendición, pero espéralo. Amén, espéralo. Tenemos un ejemplo en Abraham, ¿sí? Un ejemplo de la paciencia, porque dice que la paciencia espera, ¿sí? Entonces dice que la fe, la paciencia espera, ¿sí? Entonces tenemos que entender que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que aprender a ser personas pacientes. Que llevó mucho tiempo. Mire, yo tengo testimonio, hermano, yo le puedo contar de muchas cosas. Yo tengo testimonio de personas que esperaron años una promesa, para ver una promesa. Y el Señor, ¿sí? Por cuanto ellos esperaron y fueron fieles y no se movieron de su lugar, Dios le respondió con tremendas cosas que ni ellos esperaban, que ni ellos pensaban que podía ser así. Amén. Y muchas veces sí, pero ¿hasta cuánto va a estar llorando? ¿Hasta cuándo va a estar de la misma forma? ¿Hasta cuándo tú vas a ir a la iglesia? ¿Te vas a revolcar llorando y gritando y ayunando y siempre tú estás igual? No, no importa lo que digan los demás, no importa lo que el enemigo hable a tu mente, ¿sí? No importa, recházalo. Ven a los brazos del Padre y déjalo, que Él te muestre, que Él te guíe y te dé lo que Él tiene para tu vida. Amén, que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo podcast. Que Dios te bendiga aquí en Siento Hoy Tu Voz.